la bienvenida a la doctora Angélica Abad, docente universitaria especializada en politología. Doctora Abad, muy buenos días. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre la situación de Venezuela, que trasciende las fronteras de Latinoamérica y va tomando matices de un problema con connotaciones globales. Bueno, buenos días con todos. Muchas gracias por la llamada en este caso. El tema de Venezuela es complejo y ya lleva siendo una piedra en el zapato de la OEA y de América Latina ya varios años. Yo creo que lo que estamos viendo ahora ya es digamos, cada año esperamos que en Venezuela haya un punto de quiebre, un punto de no retorno, pero me parece que cada vez se van acabando las justificaciones de quienes la apoyen hoy ahora a López Obrador. Pueden decir que en Venezuela realmente hay autodeterminación de los pueblos, pueden decir que en Venezuela se respetan los derechos humanos, quieran tratar de disfrazar una dictadura con el nombre de una democracia solamente porque hay alguien que celebra elecciones. Entonces lo que me parece ahora es justamente una prueba para la comunidad internacional a ver qué tan firmes se pueden mantener condenando un régimen cuando desde adentro ese régimen todavía está fuerte, ¿no? Que es lo que vimos con la pronunciación del Tribunal Supremo Electoral y de las Fuerzas Armadas del día de ayer. ¿No es una especie de mini guerra fría la que se ha iniciado? Al parecer hay una especie de mini guerra fría, no sé si mini guerra fría o directamente esta confrontación de nuevo de entre potencias, no todo lo que es el área de influencia de Rusia con sus aliados, con Venezuela. Y Estados Unidos, por otro lado, aunque en este caso Trump como que tampoco tiene un lineamiento claro respecto a cuándo apoya qué, pero sí que parece haber una confrontación entre autoritarismos electorales y democracia, ¿no? Parece que estamos volviendo, que era el gran debate antes de antes del fin de la Guerra Fría, antes de la caída de la Unión Soviética, que era el modelo totalitario socialista frente a democracias liberales. Ahora, doctora Abad, muy buenos días. A su criterio, ¿cuáles serían los efectos a corto y mediano plazo de esta coyuntura y de esta situación de Venezuela que ha provocado el pronunciamiento de los mandatarios y de los países prácticamente a nivel mundial? A ver, los efectos inmediatos, vamos a ver el pulso, un poco me recuerda a mí a la revuelta y a las movilizaciones que hubo por estas mismas fechas, ¿no? En el año 2017, en donde hubo más de 120 muertos, me parece, donde se lograron mantener las movilizaciones, pero como toda movilización, eso tiene un desgaste, es decir, si la movilización no tiene un efecto inmediato, por así decirlo. Recordemos cuando las grandes manifestaciones en el Ecuador en la década de los 90 eran cuestiones de días, de a lo máximo un par de semanas antes de que realmente se pudieran dar esos cambios, esos quiebres institucionales. Si es que no se logra hacer ese cambio institucional, lo normal es que las movilizaciones lleguen a un clímax, a un pico, y después vayan disminuyendo, y con eso su efectividad y su poder de presión también va decayendo. En ese sentido, me parece que va a ser un poco el escenario similar a lo que tuvieron en Venezuela en el 2017, con bastantes enfrentamientos de un bando del otro, con violencia intermedia, pero ahora me parece que además se le ha dado a Maduro las herramientas, ¿no?, a través de esta nueva constituyente para que termine de extinguir cualquier tipo de oposición. Entonces, la parte incierta es qué va a pasar con la Asamblea Nacional en Venezuela. Para las superpotencias, doctora Abad, ¿qué es lo que se juega en Venezuela? Bueno, ustedes han mencionado por un lado áreas de influencia. Después, el otro día estábamos justamente viendo que Venezuela tiene o es el país con las reservas de petróleo más grandes del mundo, ¿no? Entonces, a pesar de que la producción en Venezuela haya disminuido, de que la venta de petróleo en Venezuela haya disminuido por mal manejo, no deja de ser un país estratégicamente importante desde el término de la geopolítica, sobre todo si es que tomamos en cuenta el tema petrolero. Y por otro lado también hay una cuestión ahí de narcotráfico. Nosotros, Ecuador, somos país de paso, sabemos que Venezuela es país de paso, pero junto con país de paso, Venezuela también sabemos que alberga un montón de grupos irregulares que vienen o que cruzan de Colombia y de otras partes, ¿no?
Y a mí me parece también que por ahí el apoyo que he recibido de Hamas o el apoyo que he recibido del propio Estado Islámico nos deja mucho, ¿no?, mucho que cuestionar respecto de la legitimidad que tiene Maduro. Ahora, doctora Abad, ¿cómo ve usted la posibilidad? ¿Hay una posibilidad real de que se llamen a elecciones tal y como está la situación en este momento y sobre todo con la decisión y el pronunciamiento de las Fuerzas Armadas de Venezuela el día de ayer? ¿Cuál será la posición? ¿Cómo ve usted en este caso de Guaidó y de la Asamblea Nacional de Venezuela? A ver, la Asamblea Nacional de Venezuela tiene la ventaja de haber sido, de haber sido compuesta en la última elección como tal, ¿no?, libre, competida y demás. Y ganó la oposición. En ese sentido tiene toda la legitimidad del voto detrás. Pero se le ha ido quitando toda la fuerza. Entonces, ahí digamos, vamos a ver quién tiene el pulso. En este momento es muy incierto decir vamos a llamar a elecciones o no. Depende de cómo va a mantenerse el pulso entre la presión internacional, cómo se organice la oposición y qué armas al interior tenga la oposición. Poder lograr ese punto de inflexión, que es que Maduro efectivamente llame a elecciones, pero además luego elecciones bajo en qué terreno de juego. Pero las elecciones que se acaban de celebrar están hechas en medio de un terreno de juego con unas reglas hechas ad hoc para favorecer al propio régimen, ¿no? Entonces, primero, ¿cuál va a ser el pulso? La negociación. No sabemos exactamente cuáles serían los puntos de inflexión para que las Fuerzas Armadas o para que el Tribunal Supremo de Venezuela dé su brazo a torcer a favor de la oposición en ese sentido, o cuáles son los intereses que ellos mismos están protegiendo y que van a hacer que esto, digamos, esta situación con Maduro a la cabeza se extienda más en el tiempo. ¿Quién es Juan Guaidó? ¿Qué es lo que se sabe sobre el joven presidente interino venezolano? Bueno, de Guaidó se conoce relativamente poco. Es una figura entre comillas nueva en la política venezolana, que está asociada mucho al disidente Leopoldo López, que un poco ha venido a reemplazar el liderazgo de López, ¿no?, una vez que López está encarcelado y demás. Tiene la ventaja de no estar asociado con las antiguas fuerzas, ¿no?, con COPEI, ni con, se me escapó el nombre del otro gran partido político de Venezuela, el que da los dos... ¿El MUD? ¿Perdón? ¿Se refiere al MUD? No, no la MUD. La Mesa de la Unidad Democrática surge después y surge como respuesta al chavismo, pero antes teníamos a COPEI y teníamos a C, me parece, que eran los dos partidos que se disputaban siempre el poder en Venezuela y que dan paso luego a un desgaste, el desgaste que permite que llegue Chávez. Pero efectivamente Guaidó tampoco está asociado a la MUD, que es la oposición que había venido ejerciendo desde Chávez, ¿no? Entonces eso es una cara nueva, es una cara refrescante para las personas de la oposición, pero al ser eso también queda un poco en duda el capital político que tiene Guaidó. ¿Qué opinión tiene, por otra parte, sobre la reacción del pueblo de Venezuela? Se supone que en este equilibrio de fuerzas uno de los pesos trascendentales debería ser el apoyo popular. A ver, yo creo que hay apoyo popular, pero no nos podemos olvidar también en qué condiciones está el pueblo de Venezuela. Estamos hablando, ya sin tapujos, de una dictadura. Ya no, ni siquiera podría yo denominarlo autoritarismo electoral. Podríamos ponerlo en esa categoría. Y cuando estamos al interior de una dictadura, estamos al interior de un autoritarismo electoral, quiere decir que al interior hay mucha represión o hay mucho, digamos, en el caso de Venezuela, yo creo que es mucha autocensura producto de la dependencia de mucha de la población de las ayudas que vienen del gobierno. Y la forma en la que el gobierno ha sabido canalizar esas ayudas económicas de forma tal que sabe exactamente quién está haciendo qué. Entonces, claro, cuando uno ve peligrar sus necesidades más primarias, entonces tiende a autocensurarse. Yo creo que hay más apoyo a la oposición de lo que se muestra. También hay otra cuestión que es el control y la censura, la persecución a los medios al interior del gobierno. Entonces, las imágenes que trascienden lo que nosotros podemos tener está siempre sesgado, ¿no? De alguna manera, no podemos
ver en la totalidad qué es lo que exactamente pasa en Venezuela, pero me parece que sí es un apoyo masivo, pero luego, claro, el apoyo masivo requiere de una contraparte institucional y de una fuerza política que pueda terminar de hacer realidad las voluntades, ¿no? En este caso, doctor Abad, la presión de los ciudadanos venezolanos, de la gente en las calles, podría también ser determinante en estos días, quizás las siguientes 48, 72 horas de qué es lo que va a suceder en Venezuela. Podría ser determinante, pero el problema que tenemos aquí es, y hoy en eso vamos a poner de ejemplo la caída de Abdalá, el golpe de Estado Abdalá Bucaram, por ejemplo. Teníamos a todo un país movilizado, pero también teníamos a un Congreso, que en este caso también tiene Venezuela, movilizado en contra del presidente, pero además tuvimos una cosa que es fundamental, y es el apoyo de las Fuerzas Armadas para propiciar esa caída del presidente. Entonces, tenemos un elemento clave en todos los países, y es el tema de la fuerza. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene el poder bélico? En este caso, las Fuerzas Armadas, ya hacia dónde se inclinan. En el caso de Venezuela, ya desde Chávez en adelante, después teníamos a Diosdado Cabello y ahora otra serie de personajes, los militares han hecho parte del régimen chavista y han usufructuado de los beneficios del régimen chavista. Sobre este punto clave de la posición de los militares, doctor Abad, ¿qué es lo que piensa usted? Pues el día de ayer estos se manifestaron con la cúpula militar en favor de Maduro, pero se conoce que quien dirige el sector militar, me parece como ministro de Defensa, es Vladimir Padrino López, quien ha sido acusado incluso de narcotraficante, es decir, es parte de esta especie de pandilla que tiene el presidente Maduro a su alrededor. Por otra parte, se han dado ciertos síntomas, ciertas fisuras en el militarismo y la policía venezolana. Cierto es que son elementos de nivel medio o bajo los que incluso han llegado a manifestarse en las calles o a emitir ciertas proclamas. ¿Se mantendrá esa solidez aparente en favor de Maduro en las Fuerzas Armadas y las Fuerzas del Orden de Venezuela? Mire, esto es curioso. Yo justamente ayer le preguntaba a un colega mío venezolano, politólogo también, Juan Manuel Trac, decía, bueno, ¿qué posibilidades reales hay de que los militares se den la vuelta, ¿no? Y él me decía que lo que me acaba de mencionar es difícil que los altos mandos militares den la espalda al régimen de Maduro, justamente porque están controlando PDVSA, tienen control de carteras de Estado, tienen inversiones. Con el beneplácito, me decía él, de los militares, se ha transformado Venezuela en un lugar de paso de droga, ¿no? Porque toda la parte de seguridad, y eso se ha hecho pues, a vista y paciencia de los altos mandos militares. Si es que hay un punto de inflexión, si es que hay un enfrentamiento, va a ser a nivel de mandos medios, pero para que esos mandos medios den el paso adelante, me decía él, era necesario un poco que de alguna manera vean su futuro garantizado, ¿no? Es decir, si es que ustedes quieren que yo dé la espalda a todo esto que me ha beneficiado durante ya son 20 años, ¿no? Durante los últimos 20 años, entonces va a tener que darme usted unas garantías de que no se me va a perseguir, ¿no? Esto que por ahí Guaidó decía amnistía, pero va más allá de eso, van también cuestiones de bienestar económico, ahí hay cuestiones de corrupción y demás que están detrás. Entonces tendríamos que ver, cosa que no se suele ver en el estamento militar, porque es una estructura tan jerárquica, justamente de ver que los mandos medios se enfrentan a los mandos superiores y a ver ahí qué pasa, ¿no? Generalmente no se suele ver eso pues, en las Fuerzas Armadas. En nuestro caso, con el coronel Lucio Gutiérrez, es un caso, digamos, excepcional en ese sentido, y tampoco les gustó a los altos mandos militares cuando Gutiérrez se sublevó de esa manera. Entonces, finalmente, doctora Abad, ¿cuál es su opinión sobre las decisiones, las declaraciones que ha ido dando el gobierno ecuatoriano? Coincidentemente con esta profunda crisis en Venezuela, se produjo un gravísimo incidente aquí el pasado fin de semana que trajo consecuencias para la diáspora venezolana. Ahora, el gobierno, a través de una declaración que hizo desde Suiza, el presidente de la República, ha declarado públicamente su irrestricto apoyo al eventual gobierno de Guaidó.
A ver, yo he mencionado varias veces, a mí el gobierno de Moreno me parece un gobierno débil, su liderazgo me parece bastante débil, y ahora además tengo que sumarle el adjetivo de impertinente, diría yo de alguna manera. El comunicado que hizo Moreno después del asesinato en Ibarra es completamente irresponsable. Es decir, un jefe de Estado tiene que saber lo que dice y cuándo dice, tiene que tener un poco de diplomacia, de estrategia en la cabeza, decir esas cosas de la manera en la que dijo, con las consecuencias que tuvo. Me parece que es poco atratado. Veo el gobierno y comunicación tardíamente de enmendar el error. Es tarde porque los daños ya están hechos. Me parece que la declaración de Aura Moreno llega un poco tarde porque debía haberlo hecho desde el inicio, cuando Maduro, en lugar de invitarle a él, invitó a Correa, ¿no? Hay señas claras, ¿no? Debía haber sido mucho más tajante y obligarle en ese entonces a la ministra Espinosa a darle la espalda al régimen Maduro. Llega un poco tarde en ese sentido, porque Ecuador durante mucho tiempo fue un aliado estratégico de Venezuela mismo. Luego, si bien es tarde, me parece que está bien haber finalmente dado la espalda al régimen de Maduro, porque en este momento los amigos, digamos, en América Latina ser amigo de Maduro no suma, sino que resta en ese sentido. A nosotros, desde el punto de vista de relaciones internacionales, no nos conviene estar cerca de Venezuela, nos conviene tener otro tipo de aliados que se vean mucho más democráticos, además que tengan mucho más apertura, mucho más transparencia, ¿no? Y que respeten los derechos humanos de sus ciudadanos, etcétera, etcétera. ¿Y qué decir para cerrar, doctor Abad, sobre las declaraciones de Rafael Correa? Las únicas que habíamos escuchado, se las transmitió a través del canal público ruso RT. Bueno, pues yo desde hace tiempo que a Correa le escucho con menos atención. Sí. Está lejos, Correa está lejos y le transmiten en la televisión rusa, pero los espacios públicos y claramente la influencia de lo que él pueda decir al interior del país y al interior de sus propios aliados se va diluyendo cada vez más, y se va diluyendo también frente a la luz de todos los escándalos que empiezan a salir y que ya son innegables, y el último es el de Arcotel. Entonces él puede decir mucho sobre lo que se hizo, sobre lo que se debe hacer, sobre lo que opina al respecto, pero la verdad es que su opinión cada vez pesa menos, ¿no? En términos políticos. El caudal político de Correa también está muy disminuido, sobre todo a nivel de aliados extranjeros. Bien, le agradecemos mucho por sus opiniones a la doctora Angélica Abad, docente universitaria.